Bien, vamos a aprender a realizar gráficos con hoja de cálculo, que en Excel es prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Lo que vamos a hacer entonces es abrir el Drive en cualquiera de las versiones, elegir nuevo, hoja de cálculo. Si tienen Excel pueden abrir Excel, es lo mismo. Van a encontrar una planilla cuadriculada en el cual en cada uno de sus rectángulos de las celdas se va a ingresar información o datos. Bien, en este caso lo que voy a hacer es ir al Google, ya entré en realidad en el navegador, escribí datos COVID-19 Brasil y encontré una página que tiene una tabla bastante completa. Fíjense que dice datos macro.expansión.com/otros coronavirus Brasil y tiene una tabla interesante, una tabla del detalle de la evolución del COVID desde el 28 del 3 del 2020, cuando empezó con los primeros casos. En esta tabla pueden encontrar, por ejemplo, lo que dice incremento de muertos, los muertos en total. Esto es lo que sería, de lo que habíamos visto, sería la frecuencia absoluta, es decir, el incremento de muertos por día, 602 por ejemplo. El total de muertos sería la frecuencia acumulada. Acá en este caso podríamos ver el tema de los incrementos de los casos confirmados que han tenido la infección. Acá dice 26.000, es decir que hay 26.000 casos por día. Esa sería la frecuencia absoluta. Y 1.603.055 sería el total de confirmados, que sería la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta sería por día en este caso. Bueno, vamos a suponer que vamos a hacer un gráfico de toda la evolución del COVID. Bueno, lo que vamos a hacer en Brasil, voy a copiar todo el gráfico, selecciono todo, voy hasta acá al final, no seleccionen otra cuestión para que no haya problemas. Ponemos copiar, botón derecho copiar, vamos a la hoja de cálculo, botón derecho pegar. Si no les deja de esa manera, ponen Control B o Shift Insert. Control B corta o Shift Insert. Debería estar pegando todos los datos. Bueno, ahí tenemos ya la tabla pegada en la hoja de cálculo. Lo mismo pasaría con Excel, es decir, que no habría ninguna diferencia. Lo que sí por ahí, lo que les diría, si van a estar usando la hoja de cálculo Excel, en el caso de la hoja de cálculo, acá dice configuración de hoja de cálculo, para que no haya problemas, cambien en la configuración regional de Argentina, porque puede haber problemas con la coma y demás. ¿A qué me refiero? Vieron que en el idioma inglés el separador de decimal es el punto y el separador de 1000 es la coma en el idioma inglés. En el cambio en el nuestro el separador de 1000 es el punto y el separador decimal es la coma. Bueno, muchas veces suele haber problemas en las hojas de cálculo con este tema. Así que si surge alguna problemática, empiezan de nuevo y cambian primero la configuración de la hoja de cálculo acá, y ahí podrían cambiar. Bien, si quiero hacer un gráfico, vamos a hacer por ejemplo el típico gráfico, ¿vieron? Cuando hablan de la curva. Bien, lo que podemos hacer es seleccionar todos los días, así, ¿vieron? Para abajo, hacemos un clic y arrastramos hacia abajo todos los días de la evolución del COVID, y vamos a hacer el de confirmados. El de confirmado, es decir, sería la frecuencia acumulada, los casos acumulados de COVID que hubo en Brasil. Para ello presiono la tecla Control y voy haciendo un clic y voy arrastrando hacia abajo. ¿Se entiende? Vamos a ver de nuevo por las dudas si no se entendió. Voy a hacer un clic afuera. Se selecciona nuevamente, entonces, como le digo, todo esto. Vamos a poner desde acá abajo hasta abajo. Hasta ahí no hay problema, se selecciona como cualquier selección, pero ahora para seleccionar por separado, es decir, porque acá hay otros datos de la tabla que no queremos graficar, solamente vamos a graficar la fecha y los confirmados, aprieto la tecla Control y sin soltar la tecla Control hago clic con el mouse y voy arrastrando para abajo. Suelto. Y directamente es tan difícil o tan fácil como insertar gráfico. Elijo insertar gráfico y automáticamente ya hace el gráfico.
Esperamos un poquito, por ahí puede ser que se ponga un poco lento por la conexión, pero ahí está, ¿ven? Ahí tenemos el gráfico desde los primeros días hasta los últimos días. Evidentemente no está todo el detalle, si uno va agrandando cada vez más, puede ser que aparezca más días o no, eso dependiendo de cómo se maneje la hoja de cálculo y demás. Así podemos hacer cualquier tipo de evolución. Fíjense incluso cómo cambia la curva si lo hago más chico, más largo. A veces también puede haber manipulación de datos o bueno, lo que uno quiere mostrar. Por eso a veces es importante que haya otros datos. ¿Vieron cuando se comparan con otros países y cosas por el estilo? Para ver la evolución real. Después igualmente uno puede cambiar desde aquí, de la configuración de gráfico, el tipo de gráfico que quiere. En Excel generalmente se ven acá todos los gráficos que ustedes quieren hacer. Pero bastaría siempre, ven, uno puede cambiar a otro tipo, a líneas, puede cambiar a barras. ¿Está bien? Bien. De sectores no sería muy significativo en este caso. El de sectores convendría mucho mejor ya cuando son datos menores. A ver, vamos a ver, por ejemplo, para que se pueda entender. Yo acá voy a cambiar al de línea que vimos hoy, que este es el típico que se muestra. Esto ponemos botón derecho, copiar, o control C, y voy a cualquier otro lugar y pongo el control B corta, control C de casa, control B corta, control C para copiar y control B corta para pegar, y lo pego en otro lado donde yo lo quiera pegar, en una presentación de Google, en donde yo quiera hacer. La presentación también les voy a hacer un avance, calculo más para la semana que viene o demás. Así ya pueden también pensar el tema de cómo presentar, si tienen que hacer un producto a nivel presentación multimedia o incluso armando un video. Eso ya les voy a dar el material para ello. Bien, si yo quisiera hacer un gráfico de sectores, algo un poquito más sencillo, por ejemplo, no sé, de los incrementos de muertos que hubo en los últimos 5 días y hacer un porcentaje, yo puedo elegir eso, esos datos de la tabla, insertar gráfico, y ahí podría elegir un gráfico de sectores que podría ser quizá un poco más significativo. Es decir, que solito ya dice incremento de muertos en la fecha, y le explica la fecha y el porcentaje, así que el cálculo de porcentaje lo hace solo. Si quisiera hacer de otra parte de la tabla, como le expliqué, bastaría con selecciono y suprimir para borrar el gráfico. No se puede eliminar, no me está dejando. Vamos a ver si lo podemos eliminar gráfico acá. Listo. Supongamos que quiero elegir algo de estos días por acá, de tal fecha a tal fecha. Selecciono acá y quiero saber sobre los incrementos de infectados, o lo que sería el incremento de infectados. También con control, recuerden, selecciono acá y después control, selecciono acá. Insertar gráfico. Digamos, el gráfico es prácticamente sencillo, es tener los datos, ven, acá muestra cómo fue el comportamiento. Este es lineal, podemos cambiar a uno combinado, a uno de barras, está bien, podemos elegir uno de sectores, otro tipo de sector, o de anillo en este caso. Bien, no es muy complicado el tema, y como les digo, te hace automáticamente el tema de los porcentajes. En Excel es prácticamente lo mismo, es decir, que aprendiendo a graficar en una hoja de cálculo, después es darse un poquito de maña y buscarle la vuelta. Y siempre es copiar y pegar, control C, control B, para llevarlo a otro lugar, a otro gráfico. Bueno, espero haber sido de ayuda, y desde ya, muchas gracias.